Hola, abajo encontrarán mucho más info. Lean la descripción. Hoy, la historia de tu vida. Ted Chiang. Tu padre está a punto de hacerme la pregunta. Este es el momento más importante de nuestras vidas y quiero prestar atención, captar cada detalle. Tu padre y yo acabamos de volver de una noche en la ciudad, con cena y espectáculo. Es pasada la medianoche. Salimos al patio para mirar la luna llena. Luego le dije a tu padre que quería bailar, así que me sigue la corriente. Y ahora estamos bailando lentamente, un par de treintañeros, oscilando de un lado a otro bajo la luz de la luna como niños. No siento el fresco de la noche, en absoluto. Y entonces, tu padre dice, ¿quieres tener un hijo? Este es el momento. En este momento, tu padre y yo llevamos casados unos 2 años y vivimos en la avenida Ellis. Cuando nos mudemos, serás demasiado pequeña para acordarte de la casa, pero te enseñaremos las fotos, te contaremos las historias. Me encantaría contarte la historia de esta noche, la noche en que fuiste concebida. Pero el momento adecuado para hacerlo sería cuando estés preparada para tener tus propios hijos. Y nunca tendremos esa oportunidad. Contártelo antes no serviría de nada. Durante la mayor parte de tu vida no tendrás paciencia para escuchar una historia tan romántica o cursi como dirías tú. Recuerda la idea sobre tu origen que me sugerirás cuando tengas 12 años. La única razón por la que me tuvisteis fue para poder conseguir una criada a la que no tuvieseis que pagar. Dirás con amargura, sacando la aspiradora del cuarto de las escobas. Efectivamente, diré yo. Hace 13 años supe que las alfombras necesitarían que alguien pasara la aspiradora más o menos por estas fechas, y tener un hijo parecía ser la forma más barata y fácil de solucionar el problema. Ahora ponte a ello, si eres tan amable. Si no fueras mi madre, esto sería ilegal. Dirás indignada, mientras desenrollas el cable y lo metes en el enchufe. Esto será en la casa de la calle Belmont. Yo viviré para ver desconocidos ocupando ambas casas, aquella en la que fuiste concebida y aquella en la que creciste. Tu padre y yo venderemos la primera un par de años después de tu llegada. Yo venderé la segunda un poco después de tu partida. Para entonces, Nelson y yo nos habremos mudado a nuestra granja y tu padre estará viviendo con esa mujer. Sé cómo termina esta historia. Pienso mucho en ello. También pienso mucho en cómo comenzó. Hace solo unos años, cuando unas naves aparecieron en órbita y unos artefactos aparecieron en las paredes. El gobierno apenas dijo nada sobre ellos, mientras que la prensa amarilla no dejó casi nada sin decir. Y, entonces, recibí una llamada telefónica, la petición de una reunión. Los vi esperando en el pasillo, ante mi despacho. Formaban una pareja extraña. Uno vestía uniforme militar, tenía el pelo cortado a cepillo y llevaba un maletín de aluminio. Parecía estar inspeccionando lo que le rodeaba con ojo crítico. El otro era fácilmente identificable como académico, barba y bigotes crecidos, traje de pana. Estaba hojeando las diversas páginas superpuestas grapadas a un tablón de anuncios. El coronel Weber, supongo. Le di la mano al soldado. Luis Banks. Doctora Banks, gracias por aceptar hablar con nosotros, dijo. No es nada. Cualquier excusa es buena para eludir la reunión de profesores. El coronel Weber señaló a su acompañante. Este es el doctor Gary Donnelly. Disculpe.
El físico que le mencioné cuando hablamos por teléfono. Llámeme Gary, dijo mientras nos dábamos la mano. Estoy ansioso por oír su opinión. Entramos a mi despacho. Aparté un par de pilas de libros de la segunda silla de invitados y nos sentamos. Dijo que quería que escuchase una grabación. Supongo que esto tiene que ver algo con los extraterrestres. Lo único que puedo darle es la grabación, dijo el coronel Weber. De acuerdo, escuchémosla. El coronel Weber sacó una grabadora del maletín y apretó el play. La grabación sonaba vagamente como la de un perro mojado que se sacudiese el agua del pelo. ¿Qué le ha parecido esto?, preguntó. Me reservé la comparación con el perro mojado. ¿En qué contexto se hizo esta grabación? No estoy autorizado a revelarlo. Me ayudaría a interpretar esos sonidos. ¿Podrían ustedes ver al extraterrestre mientras hablaba? ¿Estaba haciendo algo en ese momento? Lo único que puedo darle es la grabación. No me revelará nada inapropiado si me cuenta que han visto a los extraterrestres. Todo el mundo supone que es así. El coronel Weber no varió su posición ni un milímetro. ¿Tiene usted una opinión sobre sus propiedades lingüísticas?, preguntó. Bueno, está claro que su aparato vocal es esencialmente diferente del de un humano. Supongo que estos extraterrestres no tienen aspecto humano. El coronel estaba a punto de decir algo sin comprometerse cuando Gary Donnelly preguntó: ¿puede hacer alguna suposición basándose en la cinta? En realidad no. No suena como si estuvieran usando una laringe para producir esos sonidos. Pero eso no me dice qué aspecto tienen. ¿Hay alguna otra cosa que pueda decirnos?, preguntó el coronel Weber. Estaba claro que no estaba acostumbrado a consultar con civiles. Solo que establecer comunicaciones va a ser realmente difícil por la diferencia anatómica. Es casi seguro que estarán usando sonidos que el aparato vocal humano no puede reproducir, y quizás sonidos que el oído humano no puede captar. ¿Se refiere a frecuencias infra o ultrasónicas? ¿Se refiere a frecuencias infra o ultrasónicas?, preguntó Gary Donnelly. No específicamente. Solo me refiero a que el sistema humano de audición no es un instrumento acústico absoluto. Está diseñado para reconocer los sonidos que emite una laringe humana. Con un sistema vocal extraterrestre no podemos estar seguros. Me encogí de hombros. Quizás seamos capaces de oír la diferencia entre los fonemas extraterrestres, si practicamos lo suficiente, pero es posible que nuestros oídos sean simplemente incapaces de reconocer las distinciones que consideren significativas. En ese caso, necesitaríamos espectrografías de sonido para saber lo que dice un extraterrestre. ¿Y si le diera una hora de grabaciones?, preguntó el coronel Weber. ¿Cuánto tiempo necesitaría para decidir si necesitamos o no esas espectrografías de sonido? No podría decirlo, solo con una grabación, por mucho tiempo que pudiera dedicarle. Necesitaría hablar con los extraterrestres directamente. El coronel negó con la cabeza. No es posible. Intenté que se diera cuenta de la situación poco a poco. Es decisión suya, por supuesto, pero la única forma de aprender un idioma desconocido es interactuar con un hablante nativo, y con eso me refiero a hacer preguntas, mantener una conversación, ese tipo de cosas. Sin eso, sencillamente no es posible. Así que si quiere aprender el idioma de los extraterrestres, alguien con preparación en lingüística sobre el terreno, sea yo u otra persona, tendrá que hablar con un extraterrestre. Las grabaciones por sí solas no son suficientes. El coronel Weber frunció el ceño. Parece sugerir que ningún extraterrestre podría haber aprendido los idiomas humanos observando nuestras emisiones. Lo dudo. Necesitaría material de instrucciones específicamente diseñado para enseñar idiomas humanos a alguien que no es humano, o interacción con un humano.
Si disponen de cualquiera de las dos cosas, podrían aprender mucho de la televisión, pero de otra manera no sabrían por dónde empezar. Claramente el coronel encontraba esto interesante. Obviamente su filosofía era que cuanto menos supieran los extraterrestres, mejor. Gary Donnelly interpretó también la expresión del coronel y puso los ojos en blanco. Tuve que controlarme para no sonreír. Entonces, el coronel Weber preguntó: Imagine que estuviera aprendiendo un nuevo idioma hablando con los nativos. ¿Podría hacerlo sin enseñarles a ellos inglés? Esto dependería de lo cooperativos que fueran los hablantes nativos. Es casi seguro que comprenderían algunas palabras mientras uno aprende su idioma, pero no tendrían que ser demasiadas si están dispuestos a enseñarlo. Por otra parte, si prefieren aprender inglés a enseñarnos su idioma, eso haría que las cosas fueran mucho más difíciles. El coronel asintió. Volveremos a hablar con usted sobre este asunto. La petición de esta reunión fue la segunda llamada telefónica más importante de mi vida. La primera, por supuesto, será la de rescate de montaña. En ese momento tu padre y yo nos hablaremos quizás una vez al año como máximo, pero después de recibir esa llamada telefónica, lo primero que haré será llamar a tu padre. Él y yo viajaremos juntos para realizar la identificación, un viaje en coche largo y en silencio. Recuerdo el depósito de cadáveres, todo baldosas y acero inoxidable, el zumbido del aire acondicionado y el olor de antiséptico. Un asistente retirará la sábana para mostrar tu cara. Tu cara tendrá un aspecto indefiniblemente extraño, pero sabré que eres tú. Sí, es ella, diré. Es mi hija. Entonces tendrás 25 años. El policía militar comprobó mi identificación, tomó nota en su cuaderno y abrió la verja. Entré con el todoterreno en el campamento, un pequeño pueblo de tiendas alzadas por el ejército, sobre los pasos abrasados por el sol de un granjero. En el centro del campamento se encontraba uno de los artefactos extraterrestres llamados espejos. De acuerdo con las reuniones informativas a las que había asistido, había 9 en los Estados Unidos y 112 en el mundo. Los espejos actuaban como artefactos de comunicación bidireccional, presumiblemente en contacto con las naves en órbita. Nadie sabía por qué los extraterrestres no querían hablar con nosotros en persona. Quizá temían a los piojos. A cada espejo se le asignó un equipo de científicos que incluía un físico y un lingüista. Gary Donnelly y yo estábamos en este. Gary me estaba esperando en el aparcamiento. Nos orientamos a través de un laberinto circular de parapetos de hormigón hasta que llegamos a la gran tienda que cubría el propio espejo. Frente a la tienda había una carretilla de equipo cargada con cosas sacadas del laboratorio de fonología de la universidad. La había enviado de antemano para que el ejército la examinase. También había dispuestas sobre trípodes 3 cámaras de video cuyo objetivo se enfocaban a través de una ventana en la pared de tela, el interior de la tienda. Todo lo que hiciéramos, Gary y yo, sería revisado por muchas otras personas, incluyendo miembros de la inteligencia militar. Mira tú. Además, enviaríamos informes diarios, y los míos debían incluir una estimación de cuánto inglés pensaba que podían entender los extraterrestres. Gary abrió la lona de la tienda y me hizo un gesto para que entrase. «Pasen y vean», dijo al estilo de un pregonero circense. «Maravíllense ante criaturas como nunca se han visto sobre esta verde tierra de Dios». «Y todo por solo 10 centavos», murmuré pasando por la puerta. En ese momento el espejo estaba inactivo y tenía la apariencia de un espejo semicircular de más de 3 metros de alto y 6 metros de ancho. Sobre la hierba parada frente al espejo, una marca de aerosol blanco demarcaba la zona de activación. La zona solo contenía una mesa, 2 sillas plegables y una toma de electricidad con un cable que conducía hasta el generador en el exterior.
el zumbido de las lámparas fluorescentes que colgaban de los postes en las márgenes de la habitación se entremezclaban con el zumbido de las moscas en el calor sofocante. Gary y yo nos miramos y luego empezamos a acercar la carretilla de equipo hasta la mesa. Cuando cruzamos la línea pintada, el espejo pareció volverse transparente. Era como si alguien estuviese aumentando poco a poco la iluminación detrás de un cristal tintado. La ilusión de profundidad era increíble. Parecía como si uno pudiera entrar en él. Cuando el espejo quedó completamente iluminado, presentaba el aspecto de un diorama a escala real de una habitación semicircular. La habitación contenía varios objetos grandes que quizá fueran muebles, pero ningún extraterrestre. Había una puerta en la pared del fondo. Nos entretuvimos conectando todo entre sí: el microscopio, el espectrógrafo de sonido, el ordenador portátil y el altavoz. Mientras trabajamos, yo miraba con frecuencia al espejo, anticipaba la llegada de los extraterrestres. Aún así, di un salto cuando uno de ellos entró. Parecía un barril suspendido en la intersección de 7 miembros, poseía simetría radial y cualquiera de sus miembros podría servir como brazo o como pierna. El que tenía ante mí caminaba sobre 4 piernas, con 3 brazos no consecutivos recogidos contra sus costados. Gary los llamaba heptápodos. Me habían mostrado grabaciones de video, pero aún así me quedé con la boca abierta. Sus miembros no tenían articulaciones apreciables. Los anatomistas suponían que quizá estuvieran sostenidos por columnas vertebrales. Fuera cual fuera su estructura subyacente, los miembros de los heptápodos se las arreglaban para moverse de forma desconcertantemente fluida. Su torso se deslizaba sobre los miembros oscilantes con la suavidad de un hovercraft. 7 ojos sin párpado formaban un anillo en la parte superior del cuerpo del heptápodo. Volvió hasta el umbral por el que había entrado, hizo un breve sonido chisporreante y volvió al centro de la habitación, seguido por otro heptápodo. En ningún momento se dio la vuelta. Escalofriante, pero lógico. Con ojos en todas direcciones, cualquier dirección podría ser adelante. Gary había estado observando mi reacción. ¿Lista?, preguntó. Respiré hondo. Tan lista como pueda. Ya había hecho mucho trabajo de campo antes en el Amazonas, pero siempre había seguido un método bilingüe. O mis informadores sabían un poco de portugués que podía usar yo, o había recibido una instrucción en su idioma por parte de los misioneros de la zona. Este sería mi primer intento de ponerme en práctica un auténtico método de descubrimiento monolingüe. Pero en la teoría todo estaba bastante claro. Me acerqué al espejo y el heptápodo del otro lado hizo lo mismo. La imagen era tan realista que se me puso la piel de gallina. Podía ver la textura de su piel gris como hebras de pana dispuestas en espirales y bucles. No había ningún olor procedente del espejo, lo que en cierta forma hacía que su situación fuera aún más extraña. Me señalé a mí misma y me dije lentamente: humano. Luego señalé a Gary: humano. Luego señalé a los 2 heptápodos y dije: ¿qué sois vosotros? No hubo reacción. Volví a intentarlo y luego otra vez. Uno de los heptápodos señaló a sí mismo con un miembro, manteniendo juntos los 4 dígitos de su extremo. Era una suerte. En algunas culturas una persona señala con la barbilla. Si el heptápodo no hubiera usado uno de sus miembros, no hubiera sabido qué gesto buscar. Oí un breve sonido de aleteo y vi cómo vibraba un orificio arrugado en la parte superior de su cuerpo. Estaba hablando. Luego señaló a su acompañante y volvió a emitir el aleteo. Me dirigí a mi ordenador. En su pantalla había 2 espectrografías virtualmente idénticas que representaban esos 2 sonidos. Marqué una de ellas para reproducirla. Me señalé a mí misma y dije: humano, de nuevo, e hice lo mismo con Gary. Luego señalé al heptápodo y emití el aleteo por el altavoz. El heptápodo aleteó un poco más. La segunda mitad de la espectrografía de su frase parecía una repetición. Si llamábamos a la frase anterior
aleteo 1, entonces esta otra era aleteo 2, aleteo 1. Señalé algo que podía ser una silla para heptápodos. ¿Qué es eso? El heptápodo se lo pensó y luego señaló a la silla y habló algo más. La espectrografía para esto difería claramente de los sonidos anteriores. Aleteo 3. De nuevo, señalé a la silla mientras reproducía aleteo 3. El heptápodo contestó, juzgando por la espectrografía, parecía como aleteo 3, aleteo 2. Interpretación optimista. El heptápodo estaba confirmando que mis frases eran correctas, lo que implicaba que las pautas del discurso heptápodo y humano eran compatibles. Interpretación pesimista. Tenía tos crónica. En el ordenador delimité ciertas secciones de la espectrografía y tecleé un significado tentativo para cada una. Heptápodo para aleteo 1. Sí para aleteo 2. Silla para aleteo 3. Luego escribí idioma heptápodo A como cabecera para todas las frases. Gary miraba mientras yo escribía. ¿Qué representa la A? Solo es para distinguir este idioma de cualquier otro que puedan usar los heptápodos, dije. Él asintió. Ahora vamos a intentar algo, solo para divertirnos. Señalé a cada heptápodo e intenté imitar el sonido de aleteo 1, heptápodo. Después de una larga pausa, el primer heptápodo dijo algo y luego el segundo dijo otra cosa, pero ninguna de las espectrografías se parecía a nada dicho antes. No podía adivinar si estaba hablando entre ellos o a mí, puesto que no tenían cara que pudiese dirigir a un lado o al otro. Intenté pronunciar aleteo 1 de nuevo, pero no hubo ninguna reacción. Ni me he acercado, gruñí. A mí me impresiona el mero hecho de que puedas producir esos sonidos, dijo Gary. Deberías oír mi llamada del alce. Los espanta a todos. Volví a intentarlo varias veces más, pero ningún heptápodo respondió con nada que yo pudiera reconocer. Solo cuando reproduje la grabación de la pronunciación del heptápodo obtuve una confirmación. El heptápodo respondió con aleteo 2. Sí. ¿Así que no hay más remedio que usar grabaciones?, preguntó Gary. Al menos por el momento, asentí. ¿Y ahora qué? Ahora nos aseguramos de que no haya estado diciendo en realidad, mira qué monos, o fíjate lo que hacen ahora. Luego vemos si podemos identificar cualquiera de estas palabras cuando ese otro heptápodo las pronuncie. Le hice un gesto para que se sentase. Ponte cómodo, esto va a tomar cierto tiempo. En 1770, la nave Endeavour. En 1770, la nave Endeavour del capitán Cook encalló en la costa de Queensland, Australia. Mientras una parte de sus hombres hacía las reparaciones, Cook encabezó un equipo de exploración y se encontró con los aborígenes. Uno de los marineros señaló a los animales que daban saltos a su alrededor con sus crías metidas en las bolsas y preguntó a un aborigen cómo se llamaban. El aborigen contestó, canguro. Desde entonces, Cook y sus marineros se refirieron a estos animales con estas palabras. No fue hasta después que supieron qué significaba. ¿Qué has dicho? Cuento esta historia en mi curso introductorio todos los años. Es casi seguramente falsa. Y explico eso después. Pero es una anécdota clásica. Por supuesto, las anécdotas que mis estudiantes realmente querrán escuchar son las que tienen a los heptápodos como protagonistas. Durante el resto de mi carrera como profesora, esa será la razón por la que muchos de ellos se apuntarán a mis clases. Así que les enseñaré las viejas cintas de video de mis sesiones ante el espejo y las sesiones dirigidas por otros lingüistas. Las cintas son instructivas y serán útiles si volvemos a ser visitados por extraterrestres de nuevo.
pero no generan demasiadas anécdotas de las buenas. Cuando se trata de anécdotas relacionadas con el aprendizaje de un idioma, mi fuente favorita es la adquisición infantil del vocabulario. Recuerdo una tarde cuando tienes 5 años, después de que vuelvas a casa de la guardería. Estarás coloreando los lápices de colores con los lápices de colores mientras yo puntúo trabajos. Mamá, dirás usando el tono cuidadosamente espontáneo reservado para pedir favores. ¿Puedo pedirte una cosa? Claro, cariño, adelante. ¿Puedo ser de honor? Levantaré la vista del trabajo que estaré puntuando. ¿Qué quieres decir? En la escuela Sharon dijo que era de honor. ¿En serio? ¿Te dijo por qué? Fue cuando su hermana mayor se casó. Dijo que solo una persona podía ser de honor, y fue ella. Ah, ya veo. ¿Quieres decir que Sharon fue dama de honor? Sí, eso es. ¿Puedo ser de honor? Gary y yo entramos en el edificio prefabricado donde se encuentra el centro de operaciones del campamento, del espejo. Allí dentro parecía como si estuvieran preparando una invasión o quizás una evacuación. Soldados con el pelo a cepillo trabajaban en torno a un gran mapa en la zona o estaban sentados ante grandes máquinas metálicas mientras hablaban por micrófonos incorporados a los auriculares. Nos condujeron al despacho del coronel Weber, una habitación al fondo que estaba fresca por el aire acondicionado. Informamos al coronel sobre los resultados de nuestro primer día. No parece que hayan llegado muy lejos, dijo. Tengo una idea para avanzar más rápidamente, dije, pero tendrá usted que aprobar el uso de más equipo. ¿Qué más necesita? Una cámara digital y una gran pantalla de video. Le mostré un dibujo de la instalación que había planeado. Quiero intentar llevar a cabo el método de descubrimiento usando la escritura. Mostraré las palabras en la pantalla y usaré la cámara para grabar las palabras que ellos escriban. Mi esperanza es que los heptápodos hagan lo mismo. Weber miró el dibujo, dubitativo. ¿Cuál sería la ventaja de hacer eso? Hasta ahora me he comportado como lo haría con hablantes de un idioma sin escritura. Entonces se me ocurrió que los heptápodos deben de tener también escritura. ¿Y? Si los heptápodos tienen una forma mecánica de escritura, entonces esta debe ser muy regular, muy consistente. Para nosotros sería más fácil identificar grafemas que fonemas. Es como descifrar las letras en una frase escrita en lugar de intentar oírlas cuando la frase se pronuncia en voz alta. Entiendo su argumento, admitió. ¿Y cómo les respondería usted? ¿Les mostraría las palabras que le enseñasen a usted? Básicamente. Y si ponen espacios entre las palabras, cualquier frase que escribamos será mucho más inteligible que cualquier frase hablada que fabriquemos empalmando grabaciones. Se recostó en su sillón. Como sabe, queremos mostrarles lo menos posible de nuestra tecnología. Entiendo, pero ya estamos usando máquinas como intermediarios. Si podemos conseguir que usen la escritura, creo que avanzaremos mucho más rápido que si nos limitamos a las espectrografías de sonido. El coronel se volvió hacia Gary. ¿Cuál es su opinión? A mí me parece una buena idea. Siento curiosidad por ver si los heptápodos tienen alguna dificultad para ver en nuestros monitores. Sus espejos se basan en una tecnología completamente diferente a la de nuestras pantallas de video. Hasta donde podemos saberlo, no usan píxeles ni líneas de barrido y no renuevan la imagen fotograma a fotograma. ¿Piensa que las líneas de barrido de nuestras pantallas de video pueden hacer que sean ilegibles para los heptápodos? Es posible, dijo Gary. Tendremos que probar a ver qué pasa. Weber
Reflexionó. Para mí no había nada que pensar, pero desde su punto de vista era una decisión difícil. Como buen soldado, sin embargo, la tomó rápidamente. Petición concedida. Hablen con el sargento a la salida para traer lo que necesiten. Que esté listo para mañana. Recuerdo un día de verano cuando tienes 16 años. Por una vez, la persona que espera a que llegue su cita soy yo. Por supuesto, tú estarás por allí, con curiosidad por ver qué aspecto tiene. Contigo estará una amiga tuya, una chica rubia con el improbable nombre de Roxy, que ha venido a pasar la tarde contigo riéndose por nada. Puede que sintáis la tentación de hacer comentarios sobre... Puede que sintáis la tentación de hacer comentarios sobre él, diré mientras me miro en el espejo del recibidor. Por favor, conteneos hasta que nos hayamos ido. No te preocupes, mamá, dirás. Lo haremos de tal forma que no lo sepa. Roxy, pregúntame qué tiempo creo que hará esta noche. Entonces diré lo que pienso de la cita de mamá. Vale, dirá Roxy. No, definitivamente no, diré yo. Tranquila, mamá. Él no se dará cuenta de nada. Hacemos esto todo el rato. Qué tranquila me quedo. Un poco después, Nelson llegará para recogerme. Me encargaré de las presentaciones y nos pondremos a hablar de trivialidades en el porche delantero. Nelson es asperadamente guapo, para tu evidente aprobación. Justo cuando estamos a punto de marcharnos, Roxy te dirá como si tal cosa. ¿Qué tiempo crees que hará esta noche? Creo que muy bueno, será tu respuesta. Roxy asentirá para demostrar su acuerdo. Nelson dirá, ah, ¿sí? Creí que habían dicho que iba a ser fresco. Tengo un sexto sentido para estas cosas, dirás. Tu cara no traicionará nada. Tengo la sensación de que va a ser una noche abrasadora. Menos mal que estás vestida apropiadamente, mamá. Yo te miraré ferozmente y os diré buenas noches. Mientras voy con Nelson hacia su coche, me preguntará divertido. Me he perdido de algo, ¿verdad? Una broma privada, murmuraré. No me pidas que te la explique. En nuestra siguiente sesión ante el espejo, repetimos el método que habíamos seguido antes. Esta vez, mostrando una palabra humana en la pantalla de nuestro ordenador al mismo tiempo que hablamos, enseñando humano, mientras decíamos humano. Y así con todo. Al cabo, los heptápodos entendieron lo que queríamos y dispusieron una pantalla plana circular sobre un pequeño pedestal. Un heptápodo habló y luego insertó un miembro en un amplio hueco en el pedestal. Un grabado de escritura, vagamente cursiva, apareció en la pantalla. Pronto nos hicimos a la rutina, y yo fui haciendo dos listas paralelas, una de las frases habladas y otra en muestras de escritura. Basándonos en las primeras impresiones, su escritura parecía ser logográfica, lo que constituía una decepción. Yo había esperado una escritura alfabética, lo que nos ayudase a entender su habla. Sus logogramas quizá incluyesen alguna información fonética, pero encontrarla sería mucho más difícil que con una escritura alfabética. Acercándome al espejo, pude señalar diversas partes del cuerpo del heptápodo, como los miembros, los dígitos y los ojos, y obtener palabras para cada una. Resultó que tenían un orificio en la parte inferior de su cuerpo, rodeado de bordes óseos articulados. Probablemente lo usaban para comer, mientras que el orificio de arriba era para respirar y hablar. No había otros orificios aparentes. Quizás su boca era además su ano. Este tipo de preguntas tendrían que esperar. También intenté preguntar a nuestros dos informadores las palabras para dirigirnos a cada uno individualmente, sus nombres personales, si es que los tenían.
Sus respuestas fueron, por supuesto, impronunciables, así que para nuestros propósitos les puse aleteo y pedorreta. Esperaba ser capaz de distinguirlos. Al día siguiente, hablé con Gary antes de entrar a la tienda de la campaña del espejo. Voy a necesitar tu ayuda en esta sesión, le dije. Claro, ¿qué quieres que haga? Necesitamos obtener algunos verbos y es más fácil con las formas de tercera persona. ¿Podría representar varios verbos mientras yo tecleo la forma escrita en el ordenador? Con suerte, los heptápodos se darán cuenta de lo que estamos haciendo y harán lo mismo. He traído unos cuantos objetos que puedes utilizar. No hay problema, dijo Gary, haciendo crujir los nudillos. Estoy listo si tú lo estás. Comenzamos con varios verbos intransitivos sencillos. Caminar, saltar, hablar, escribir. Gary mostró cada uno con encantadora falta de vergüenza. La presencia de las cámaras de video no le inhibían en absoluto. Tras cada una de las primeras acciones que realizó, pregunté a los heptápodos: ¿cómo llamáis a eso? En poco tiempo, los heptápodos captaron lo que estábamos intentando hacer. Pedorreta empezó a imitar a Gary, o al menos a realizar la acción equivalente en los heptápodos, mientras Aleteo manejaba su ordenador mostrando una descripción escrita y pronunciándola en voz alta. En las espectrografías de sus frases habladas se podía reconocer la palabra que había clasificado como heptápodo. El resto de cada frase era presumiblemente el predicado, parecía que tenía análogos de sustantivos y verbos. Gracias a Dios. En su escritura, sin embargo, las cosas no estaban tan claras. Para cada acción, había mostrado un simple logograma en lugar de dos distintos. Al principio pensé que habían escrito algo así como camina, con el sujeto implícito. Pero ¿por qué iba a decir Aleteo el heptápodo camina si escribía camina, en lugar de conservar el paralelismo? Luego me di cuenta de que algunos de los logogramas se parecían al logograma de heptápodo, con algunos trazos añadidos a un lado o al otro. Quizá los verbos podían escribirse como afijos al sustantivo. Pero si era así, ¿por qué escribía Aleteo el sustantivo en algunas ocasiones, pero no en otras? Decidí probar con un verbo transitivo, sustituir las palabras para los objetos, quizá clasificarse las cosas. Entre las cosas que había traído, había una manzana y una rebanada de pan. Vale, le dije a Gary. Enséñales la comida y luego come un poco. Primero la manzana y luego el pan. Gary señaló la Golden Delicious y luego le dio un bocado, mientras que yo mostraba la expresión ¿cómo llamáis a eso? Luego lo repetimos con la rebanada de pan integral. Pedorreta salió de la habitación y volvió con una especie de calabaza, o nuez gigante, y un elipsoide gelatinoso. Pedorreta señaló a la calabaza mientras que Aleteo decía una palabra y mostraba un logograma. Luego, Pedorreta se metió la calabaza entre las piernas. Se oyó el sonido de un mordisco y la calabaza reapareció con un trozo menos. Había unas semillas parecidas al maíz bajo la cáscara. Aleteo habló y mostró un gran logograma en su pantalla. La espectrografía del sonido para calabaza cambiaba cuando se usaba en la frase. Posiblemente se trataba de la marca de un caso. El logograma era extraño. Después de examinarlo un rato, pude identificar los elementos gráficos que se parecían a los logogramas individuales de heptápodo y calabaza. Parecía como si se hubieran fusionado con varios trazos extra que supuestamente significaban comer. ¿Se trataba de un ligado entre múltiples palabras? Luego nos dieron los nombres oral y escrito del huevo de gelatina y descripciones del acto de comerlo. La espectrografía del sonido para heptápodo come huevo de gelatina era analizable.
huevo de gelatina. Llevaba una marca de caso, como era de esperar, aunque el orden de las palabras de la frase difería de la vez anterior. La forma escrita, otro enorme logograma, era otro asunto. Esta vez me llevó mucho más tiempo reconocer nada en él. No solo estaban los logogramas individuales fundidos entre sí de nuevo, sino que parecía como si el de heptápodo estuviera tumbado, mientras que sobre él el logograma de huevo de gelatina estaba boca abajo. ¡Oh! ¡Oh! Volví a mirar la escritura de los ejemplos de verbos y sustantivos sencillos, los que antes había parecido que eran inconsistentes. Ahora me di cuenta de que todos contenían el logograma de heptápodo. Algunos estaban rotados o distorsionados al estar combinados con los diversos verbos, así que al principio no los había reconocido. «Chicos, debéis de estar de broma», murmuré. «¿Qué sucede?», preguntó Gary. «Su escritura no está dividida en palabras. Una frase se escribe uniendo los logogramas de las palabras componentes. Une los logogramas rotándolos y modificándolos. Echa un vistazo». Le mostré cómo rotaban los logogramas. «¿Así que pueden leer una palabra con la misma facilidad, por muy rotada que esté?», dijo Gary. Se volvió para mirar a los heptápodos, impresionado. «Me pregunto si es consecuencia de la simetría radial de su cuerpo. Ellos no tienen sentido de delante, así que quizá tampoco lo tienen en su escritura. Totalmente guay». No podía creerlo. Estaba trabajando con una persona que modificaba la palabra guay con totalmente. «Ciertamente es interesante», dije. «Pero también significa que no hay una forma sencilla de que escribamos nuestras frases con su idioma. No podemos cortar sus frases en palabras individuales y recombinarlas. Tendremos que aprender las reglas de su escritura antes de poder escribir algo legible. Es el mismo problema de continuidad que hubiéramos tenido si pegásemos fragmentos del discurso oral, salvo que esta vez se aplica a la escritura». Miré en el espejo a Aleteo y a Pedorreta, que estaban esperando a que continuásemos, y suspiré. «No nos lo vais a poner fácil, ¿verdad?». Este es un buen corte. Me gusta leer. Se vendrá una segunda, no sé si una tercera parte. Esto fue La historia de tu vida, Ted Chiang. ¡Cuidado!